Muy buenas tardes, soy Dorelis Yadira Zambrano Lucha, pertenezco a la Universidad Laica Los del Faro de Manabí, de la carrera de Medicina, paralelo C, primer semestre. A continuación les voy a hablar del hueso palatino y el vómero. El palatino es un hueso, es una lámina ósea delgada e irregular situada posteriormente al maxilar. Su forma puede compararse con la de un ángulo diedro recto. Este hueso se compone de una lámina horizontal y una lámina perpendicular, que se unen en un ángulo recto siguiendo a una arista de dirección anteroposterior. La lámina horizontal es rectangular y presenta un eje mayor transversal. Su cara superior o nasal es lisa y cóncava transversalmente y completa posteriormente el suelo de las cavidades nasales. Su cara posterior o cara palatina corresponde al paladar duro. Es rugosa y está excavada lateralmente por un canal oblicuo anterior y medialmente que continúa al conducto palatino mayor. El borde lateral corresponde a la línea de unión de las láminas horizontal y perpendicular, que en este se observa una escotadura que limita con la parte correspondiente del maxilar. El borde medial es grueso y rugoso y forma el suelo de las cavidades nasales con el del lado opuesto. Una cresta que continúa con la cresta nasal de la apófisis palatina del maxilar. El extremo posterior de este borde se prolonga posteriormente una saliente agudo, reunido con el del hueso contralateral que forma la espina nasal posterior. El borde anterior es biselado a expensa de su cara inferior, que se apoya sobre el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar. El borde posterior es liso y cóncavo posteriormente. La lámina perpendicular del hueso palatino es irregular, lateralmente rectangular, más alta que ancha y aplanada de lateral a medial. En la cara nasal es medial y forma parte de la pared lateral de las cavidades nasales. En la unión de sus tercios medios e inferior se observa una cresta horizontal, que es la cresta del cornete. Esta se articula con el cornete nasal inferior. En su parte superior se aprecia inmediatamente inferior a la apófisis orbitaria del hueso palatino una segunda cresta denominada cresta etmoidal, que se une con el cornete nasal medio. En la cara maxilar, esta cara es lateral y presenta 4 segmentos principales que son de anterior a posterior, un segmento sinusual, un segmento maxilar rugoso, un segmento interpterygomaxilar que es liso y un segmento posterior que es rugoso. En el borde inferior, este se confunde con el borde lateral de la lámina horizontal. El borde superior es muy irregular, presenta 2 apófisis, una anterior o apófisis orbitaria y otra posterior o apófisis esfenoidal. Estas 2 apófisis están separadas entre sí por una profunda escotadura esfenopalatina. La apófisis orbitaria del hueso palatino se tuerce de anterior lateralmente al plano de la lámina perpendicular del hueso palatino. Tiene forma de pirámide triangular. En su base medial se une el hueso palatino mediante un estrecho pendículo. La apófisis presenta 3 carillas articulares. Una carilla inferior o palatina, una carilla anterosuperior o etmoidal, una carilla posterosuperior o esfenoidal. La apófisis esfenoidal es una lámina ósea que se dirige superior medial y posterior y se incurva de tal manera que esta presenta una cara inferomedial que es cóncava y una cara supralateral que es convexa. En su cara inferomedial, esta forma parte de la pared superior de las cavidades nasales. Y su cara superolateral, esta implica el principio contra la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Y después sobre su apófisis vaginal. Esta se limita con el conducto palato-vaginal.
El borde anterior, este borde es perpendicular, oblicuo de inferior y anteriormente, cruza superiormente la parte posterior del hiato maxilar. El borde anterior emite una larga apófisis delgada y triangular. Esta se trata de la apófisis maxilar del hueso palatino, que se hunde en la fisura palatina maxilar y se articula sobre la pared medial del seno maxilar con el borde posterior de la apófisis maxilar del cornete nasal inferior. El borde posterior es muy delgado. Este borde se apoya sobre la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides. La apófisis piramidal es una prolongación del hueso palatino que nace de la cara lateral de la lámina posterior al segmento maxilar del hueso palatino y hacia la mitad inferior de esta lámina. El vómer es una lámina vertical, media, delgada y aplanada transversalmente, que se halla situada en la parte posterior e inferior del tabique nasal. Es cuadrilátero y se distingue en él 2 caras y 4 bordes. Las caras son generalmente planas, con frecuencia presentan desviaciones de forma en que una de estas caras es convexa en mayor a menor parte de su extensión, mientras que la otra es cóncava. Ambas caras están cruzadas por estrechos surcos vasculares nerviosos. El borde, hablando de los bordes, el borde superior está dividido en 2 láminas, las alas del vómer, que están proyectadas lateralmente y separadas por un canal. Este canal se engarza con la cresta media, que presenta la cara inferior del cuerpo del esfenoides. El vértice de la cresta esfenoidal no desciende hasta el fondo del canal comprendido entre las alas del vómer y limita con el conducto vómero-rostral. El borde de las alas del vómer se extiende a ambos lados hasta la entrada de la fisura comprendida entre la apófisis vaginal de la lámina medial de la apófisis pterigoide y la cara inferior del hueso esfenoidal. El borde anterior es oblicuo de inferior a anterior. Está dividido en 2 láminas de la ranura delimitada por estas. Penetran superiormente con el borde posterior de la lámina perpendicular del hueso etmoidal. Inferiormente, el cartílago del tabique nasal. El borde posterior es delgado, libre y oblicuo, inferior y anterior. El borde inferior se articula en toda su longitud con la cresta nasal y presenta en su parte anterior una escotadura muy marcada. Muchas gracias.